Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una botella de vino, una copa sobre un barril. Voy a comenzar pintando el fondo. Para el fondo estoy utilizando un poco de sombra tostada, siena natural y blanco. Con estos tonos voy a dar la base del fondo. Una vez dado todo ese fondo, vamos a comenzar a dar detalles en él. Preparo nuevamente la mezcla inicial que tenía sombra tostada, siena natural, blanco y ahora agregué un poco de amarillo ocre. Voy a comenzar a dar un manchado con la pincelada en la dirección en que deseemos. Con este tono voy a estar trabajando las áreas más claras de este trabajo. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media y recuerda que la lista de colores utilizados va a estar en la caja de descripción. Este trabajo, aunque está hecho en acrílico, puede realizarse en óleos si así se desea. Hice nuevamente la mezcla inicial para tenerla en caso de que se necesite para una transición suave. Para las partes que son un poquito más oscuras, voy a hacer nuevamente la mezcla inicial, pero voy a agregar un poquito de negro. Voy a repetir los colores de la mezcla inicial. Son sombra tostada, siena tostada, siena natural y blanco. Para entonces la parte oscura solamente vamos a añadir, además de todos esos colores, un poquito más de negro. Voy a aplicar todo ese tono oscuro solamente en las áreas que va a estar en sombras. Vuelvo a la mezcla clara para trabajar la luz. No importa si se tapa un poquito, se nos pierde un poquito el diseño porque es rescatable, pero mientras podamos resguardarlo, pues es mucho mejor. Aquí hago la mezcla inicial para la transición. Tengo que hacer la mezcla inicial para la transición es suave porque este papel es muy absorbente y al absorberse rápido pues no me permite hacer una transición muy suave, sino que más bien se va a ver muy marcada. Seguimos trabajando poco a poco. Nuevamente el tono más oscuro y trabajamos las áreas de sombra. Para este trabajo se utilizó una base porque cuando hacemos este manchado que estamos haciendo ahora para dar esta textura, se utiliza poca pintura, no se cubre bien, entonces en vez de ver el blanco del lienzo, lo que estamos viendo es un tono que es muy similar con el que se está trabajando. Así que no se va a notar si dejamos un área sin pintar por equivocación, ¿ok? Seguimos trabajando con el área de sombra. Si es necesario, utilizamos la mezcla inicial para la transición y terminamos con la mezcla más clarita, pintando esas áreas de luz.
Ahora con negro voy a dar el tono base para la botella de vino. Voy a pintar toda la botella excepto el área que tiene la etiqueta en rojo y una parte que queda detrás de la copa. Todo lo demás de esta botella va en negro y aquí la tenemos. Esta parte que estoy haciendo ahora es opcional. Voy a marcar todas todos los empates de las tablitas que componen este barril. Esto lo puede hacer ahora o lo puede dejar para más adelante. Una vez seco, voy a dar un tono base en todo el barril. Simplemente voy a utilizar sombra tostada. Como es una base simplemente, voy a estar con el pincel bastante hidratado, por eso se ve transparente. Estoy hidratando solo con agua, pero si deseas utilizar un medio como el glazing para hacerlo, puedes hacerlo. Los aros que tiene el barril que sujetan estas tablas están en este momento siendo pintados con una base. En este caso es amarillo ocre. Es solo la base, así que simplemente vamos a intentar cubrir el área para no ver los blancos del lienzo. Una vez terminado, vamos a utilizar el carmín o alizarin crimson para dar la base de la etiqueta que tiene en la botella en la parte superior, la etiqueta que tiende a sellar la botella. Simplemente es una base. Con este mismo tono o color voy a dar la base también de lo que es el vino que ya hay dentro de la copa. Mezclo un poco de azulftalo, rojo y alizarín con algo de negro para dar la base de las uvas. No me importa tapar el dibujo porque el dibujo lo hice solamente para tener una idea de la forma que le iba a dar a- al ramo o ramillete de uvas. Si deseas pintarla una a una porque temes perder el dibujo, puedes hacerlo. Pero yo voy a optar por dar un manchado general y luego ir sacando las uvas poco a poco.
Voy a trabajar ahora más a fondo lo que es la etiqueta. Para eso estoy mezclando en este momento un poco de rojo y el alizarin. Y voy entonces a pintar el área completa. El alizarin es un tono translúcido, no cubre bien. Al mezclarlo con el rojo, pues va a cubrir un poquito más. A esa mezcla añadí un poco de negro, aquí un acercamiento. Y voy a pintar el borde. Este borde que estoy pintando, con este tono oscuro, la pintura que vamos a poner va a ser un tanto fina porque estamos en el área de luz. Ya en el área de sombra, pues lo vamos a extender un poco más. A esa mezcla agrego un poco de blanco y lo utilizo para pintar un brillo en esa etiqueta. Ahora toco el blanco sin lavar el pincel y hago un brillo máximo que puedes, si quieres, puedes lavar el pincel para que tengas el blanco puro. Yo opto por el blanco manchado. Con el tono más oscuro voy a pintar la sombra que se hace en la división de donde comienza el corcho y la boca de la botella. Con un poco de gris, o sea, lavé el pincel, mezclé negro y blanco. Con un poco de gris voy a hacer un brillo en la parte del cuello de la botella, empezando al cuerpo de la misma. Agrego un poco de alizarin, que aquí está mezclado con rojo. Y con un pincel fino e hidratado con algo de blanco doy el brillo máximo que ya había puesto sobre la botella, que era el gris, y unos detallitos con brillo en lugares que pues son más finos que debajo de la etiqueta. Agrego también un poco de verde, en este caso es verde phthalo con blanco. Si no tienes verde phthalo, utiliza el verde que tengas a la mano. Aquí nuevamente lo estoy mezclando. Verde phthalo con blanco para pintar a un costado de la botella. Si tampoco tienes ningún tono de verde, puedes mezclar el azul que tengas con amarillo y listo. Sigo agregando algunas manchas con la mezcla de alizarin con rojo. Utilizo el gris para dar un brillo. Aquí lo estoy repasando. Aquí puedes utilizar el gris o puedes utilizar el blanco puro porque el tono no está completamente seco y lo que hizo fue que manchó el blanco. Si mancha, como si usas el blanco y se mancha, pues ya vas a obtener el gris. Voy a trabajar un poco el área de la copa. Voy a pintar en negro una parte de la botella, la continuidad de la botella, pero eh, en esta parte tenemos que tener mucho cuidado porque con ella vamos a ir creando la forma de la copa. Así que tenemos que dar la pincelada buscando la forma correcta de la copa. Ahora agrego un poco de gris en paralelo a la mancha que se acaba de hacer, buscando la forma correcta de la copa. Agrego más blanco a mi mezcla de gris
y continúo trabajando. Ahora voy a integrar un poco. Voy a preparar una mezcla que es de las primeras. Usa sombra tostada, siena natural y blanco. Esta mezcla la voy a manchar un poco con negro. Voy a pintar nuevamente muy pendiente a la dirección de la pincelada porque tiene que ir buscando la forma que va a tener la copa. Estas cosas que estamos pintando son los reflejos, las luces. Este tipo de cosas es lo que nos va a dar la sensación de cristal. Así que por eso debemos de estar pendiente a la pincelada porque además de darnos la sensación de cristal va a definir la forma de, en este caso, la copa. Vamos a estar integrando un poco. Vuelvo a echar los colores a formar nuevamente la mezcla en los residuos que ya tenía. Y voy a continuar pintando lo que es la copa. Estoy preparando nuevamente la mezcla que era un poquito más oscura, que ya sabes que es la mezcla original, más un poquito de negro. Te repito los colores que vas a mezclar. Sombra tostada, siena natural, blanco y un poquito de negro. Ahora lo oscurecí un poquito más porque se me había quedado como que muy clarito para mi gusto. Luego que lo aplique, entonces voy a ir integrando. Si cuando se pintó la copa se perdió un poco la forma de la botella, la repasamos con negro y listo. Estoy repasando los tonos que son con verde eftalo y blanco. Voy a trabajar un poco lo que es el vino dentro de la copa. Estoy repasando el tono, voy a aplicar un poco. Primero comencé a aplicar alizarin, pero en vista de que no está cubriendo por lo translúcido que es, entonces agregué un poco de rojo y un mínimo de azul. Con el alizarin y el ocre formé un tono de naranja. Lo que quiero es aclarar un poco esta área para trabajarla un poco más adelante. Mezclo alizarin con negro y rojo para las partes que van más oscuras. Aquí el líquido, que en este caso es el vino, va a estar dando también la forma a la copa. Así que debemos dar la pincelada con mucho cuidado, bien pensada y en la dirección correcta. Vamos a ir pintando alrededor de ese tono naranja que recién se aplicó. Aquí apliqué un poquito de rojo sobre el naranja porque estaba muy hacia el ocre. El ocre es un tono bastante fuerte.
Si te gusta cómo estaba quedando, pues no tienes que repasarlo. Yo es porque lo quiero que mire un poquito más hacia el rojo. Aquí estoy aplicando nuevamente la mezcla de rojo con alizarin para ir buscando definir un poco más la forma de la parte inferior de la copa. Mezclo nuevamente el tono de la pared, que es siena tostada, sombra tostada, siena natural y algo de blanco, porque a través del tallo de la copa se ve la pared, así que la vamos a pintar. Mezclo nuevamente los mismos tonos, pero agrego un poquito de negro. Con un pincel fino continúo trabajando buscando la forma correcta de ese tallo. Con negro voy a dar una mancha. Este es el reflejo de la botella en esa área. Buscamos definir la forma. Aquí el área a pintar es bastante angosta, así que debemos intentar pues, pintar con un pincel de detalle lo más hidratado que se pueda sin que se nos transparente la pintura. Aquí estoy aplicando un tono rosado que se consigue mezclando el rojo, el alizarin con blanco. Defino el otro lado de la copa. Hay que trabajar con mucha calma. Ahora con blanco doy los brillos en ese tallo. Di un poco del tono rosado. Ese tono rosado hay que ver que no es muy clarito, así que hay que tener cuidado en la cantidad de blanco que se le agrega a la mezcla. Continúo trabajando dando unos pocas de luz en la parte superior del líquido y un poco de oscuridad. Esta oscuridad no es por falta de luz, sino más bien son los reflejos de el color o el tono oscuro que tiene la botella sobre el líquido, además de que las uvas están también influenciando con su color oscuro, por lo menos en el lado izquierdo del líquido en la copa. Vamos a estar agregando pocas cantidades de color donde sea necesario para ir dando efectivamente la apariencia de cristal. Mezclé un poco de ocre con blanco y doy unos brillitos bastante fuertes que tiene el líquido en la parte superior. También un poquito al costado. Mezclo el azul, en este caso azul phthalo, con un poco de blanco y aplicamos en la copa. Esto pudiera ser los reflejos de las uvas en la copa. Aquí estoy preparando un tono de gris. Para el gris uso blanco y negro. Con este tono voy a definir una parte de la boca o del borde de la boca de la copa. Hay que tener cuidado que no se nos vaya, ¿verdad?, a descontrolar un poco porque tiene que ser bastante fino. A veces es difícil porque se nos hace difícil, pero hay que intentarlo. Hay que definir los dos lados de, eh, de este borde de la copa, tanto el que queda hacia el frente, hacia el espectador, como el que va a quedar hacia atrás.
Aquí voy a dar un brillo desde el borde que queda hacia el frente hasta llegar a parte del líquido. Y el otro brillo es desde el borde que queda hacia atrás. Hay que estar muy pendiente donde empezamos a dar la pincelada. Retoco un poco con blanco. Hago un brillo también desde el borde de atrás hacia abajo, un poquito más fino. Trabajo el borde de la copa. Estoy simplemente repasando un poco. Esto es con blanco puro. También lo hago al otro lado. Y si sientes que los brillos te quedaron muy anchos, como a mí, yo fuera de cámara simplemente cogí el tono que está en la parte de atrás, que es el de la botella, que era un gris oscuro, y cubrí un poco del exceso de ese brillo y listo. Esto que estoy pintando es el reflejo de la copa sobre la botella. Estoy pintando un poco la parte de abajo que tiene el vino. Voy a utilizar los mismos colores que es el alizarin con rojo y aclararlo un poco para el bordecito. Trabajo nuevamente la parte más clara de este líquido con el naranja. El naranja se hizo a partir de la mezcla de el alizarin con un poquito de ocre. Si deseas agregar un poco del rojo también lo puedes hacer. Aquí agregué un poquito de blanco, estando el área húmeda y lo integré a ese color. Voy a trabajar un poco las uvas. Estoy haciendo un tono de violeta con el azul, rojo y alizarin. Agregué también un poco de negro y algo de blanco para opacidad. Voy a comenzar a definir un poco, a ir separando un poco las uvas. Una vez marcadas las voy a definir un poco más. Esto lo hago agregando un poquito más de blanco a la mezcla y dando un manchado ligero al área que va a tener la luz. Mezclo un poco de azul y blanco. Esto lo voy a utilizar para pintar esta especie de terciopelo que se ve en algunas frutas. Pues precisamente ese terciopelo lo voy a estar pintando con esta mezcla. Son simplemente unas manchas, no es necesario que todas las uvas lo tengan. Usted va a decidir qué cantidad de ellas va a tener este terciopelo y si se las quiere poner en todas, pues bienvenido sea. Ahora con blanco puro y un pincel pues fino, voy a dar el brillo máximo de estas uvas. Voy a mezclar un tono oscuro que sería azul con negro. Le puede agregar un poco de alizarin si desea. Lo que voy a hacer es trabajar un poco la base de la copa.
Esta base queda bastante oculta, así que no va a tener detalle, gran cosa. Solamente le hice unas lucecitas y listo. Voy a trabajar el barril. Como pueden ver, ya había empezado. Lo estaba trabajando tablita por tablita y se me estaba haciendo muy complicado. Así que decidí trabajarlo como un todo. Me olvidé de las anillas estas que tiene alrededor en ocre y voy a pintar sobre todas. No las voy a cubrir completamente, son rescatables. Voy a estar aplicando sombra tostada con negro en la parte de sombra, que es el área que está trabajando en este momento, y a medida que me voy moviendo hacia el lado izquierdo voy a ir aclarando. Se puede aclarar agregando blanco a la mezcla o eh, siena natural. Yo opté por ir agregando siena natural. También voy a agregar blanco, pero la verdad es que puedes escoger la manera que tú quieras para ir aclarando porque luego se va a seguir dando algunas manchas para simular la madera. Mezclé un poco de ocre con el siena natural y algo de blanco y voy a aplicar. Toqué un poco del siena tostada, también se puede agregar del sombra, pocas cantidades sin lavar el pincel y continuar aplicando los tonos sin mezclar previamente en la paleta si se desea. Yo lo estoy haciendo de las dos maneras. Por el momento mezclo en la paleta, por el momento mezclo directamente en el trabajo. Yo no agregué alizarin al barril, pero es un tono que viene muy bien también para dar detalles en la madera. Así que si deseas agregarlo, también puedes hacerlo. Voy a estar dando un poco de luz en la parte de arriba o unos tonos más claros para ir definiendo un poco ese borde superior. Ahora voy a nuevamente a marcar el área oscura entre los empates de la madera. Utilizo el negro, un pincel fino y lo hidrato si es necesario. Una vez que se termine de marcar, voy a dar un poco de tono más claro en algunas áreas en específico donde está recibiendo un poquito más de luz o de brillantez la madera. Defino tanto el borde superior
como algunos bordes entre los empates. Con ese mismo tono que se hizo para dar estas luces, voy a dar o a manchar un poco más en las tablas que quedan mirando más hacia el lado más claro o que está recibiendo un poquito más de luz. Vamos a tratar de que sea poca pintura y la esparcimos lo más que podamos hasta dejar el pincel sin pintura. Esto es como la técnica del pincel seco. Detrás de la botella se ve un poco parte del barril. Tiene una pequeña pared antes de llegar a la parte donde está posada la botella. Así que esa parte hay que pintarla también y hacer la línea divisoria del empate. Con un poquito de negro, y en este caso estoy utilizando agua, voy a hacer una especie de veladura, pero no tan transparente. La veladura es una transparencia que se utiliza para dar color, entre otras cosas. La podemos conseguir aligerando la pintura. En este caso, como es acrílico y estoy pintando sobre papel, pues estoy utilizando un poquito de agua. Pero si se pinta sobre un lienzo, aunque se puede usar agua también, es más recomendable usar algún medio porque si la pintura donde se está aplicando la veladura no está completamente seca, el agua lo que puede hacer es levantar la que está por debajo. Voy aplicando un poco esas zonas de sombra que parten desde el anillo hacia abajo y también repasé un poco las tablas del lado derecho que quedan en sombra. Ahora voy a repasar nuevamente con ocre los dos anillos, puesto que pues los llené de otros tonos, ¿verdad? Para facilitar el trabajo. Si tú no pintaste los anillos antes, pues no tienes que hacer esta parte, obviamente, porque o tienes que hacerlo por primera vez. Bueno, pues voy a mezclar ese amarillo ocre con blanco. Voy a comenzar a dar más o menos en el centro, en horizontal, voy a dar unas pinceladas para dar un poquito de brillo a estos anillos o aros, como les quieras llamar. Con lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar un poco de tono o la sensación de ser dorado. Si no tienes amarillo ocre, puedes utilizar cualquier amarillo, te va a quedar diferente, pero aún así vas a obtener el resultado del tono dorado. La parte superior del anillo y la inferior le estoy agregando un poquito de sombra tostada sin haber lavado el pincel. Luego el centro donde di ocre con blanco lo voy a repasar con blanco puro. Estoy poniendo poca cantidad de pintura en el pincel. Estoy utilizando un pincel con salida corta que me ayuda a tener mejor control de sus cerdas para no salirme del borde o no salirme tanto porque a veces como quiera uno se sale por la ligereza, no salirme tanto del borde de esos anillos. De esta manera vamos consiguiendo la sensación de dorado. En el lado de la luz añadí blanco en el borde de los anillos.
En el lado de la sombra voy a agregar negro. Luego voy a mezclar un poquito del ocre con negro para que se vea mejor, para que tenga mejor aspecto. Bueno amigos, ya este video no queda mucho más por explicarles, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.